Muy buenos días a todos. Con el tema Constituciones y Constituyentes en Panamá, damos inicio a nuestra acostumbrada cita con la historia con nuestro queridísimo Carlos Guevara Mann, que hoy nos dará cátedra con un tema muy interesante que se habla todos los días en este país, pero que a ratos también tenemos muchísimas dudas. Entonces creo que es importante escuchar con detenimiento lo que Carlos en el día de hoy nos transmitirá y prestarle la debida atención para cuando nos toque votar por una cosa o la otra, lo hagamos con conocimiento de causa. Buenos días a todos nuevamente y bienvenidos a una cita con la historia. Iniciamos esta sesión con la pregunta del tema, la pregunta principal sobre el tema. ¿Qué es una constitución, Carlos? ¿Y para qué es que sirve esto? Muy buenos días. Muchas gracias, Yeta, por la introducción y por la pregunta inicial. Un saludo cordial a los que están aquí presentes hoy. Veo unas caras conocidas: Carmen Gabriela Menéndez, Lidia, Stec, Sonia, eh, el Fulo Morales que se conectó temprano, y Mari también. Mucho gusto, saludos. Maui, que estaba desde antes que todos nosotros allí conectada, y Elena también, lo mismo que Tirsa. Así que un saludo muy especial para ustedes, lo mismo que para Alberto Guerra, que él que debía estar en la charla, porque él es el jurista, aquí es él, no soy yo soy un sencillo y modesto politólogo e historiador de vez en cuando. Así es que me siento muy complacido de estar con ustedes esta mañana para tratar este tema. Tengo que hacer el comentario, no puedo dejar de hacer el comentario, un poco crispado por la falta de agua desde el día de ayer. Qué necedad esa, ¿no? Esa falta de mantenimiento y esa inoperancia del Estado panameño que se refleja en semejante, me parece lo más descabellado que durante, ya vamos para 24 horas sin agua, y eso es en la parte central de la ciudad de Panamá, porque en las partes periféricas de la ciudad y en otros puntos de la República no hay agua nunca, ¿no? Tiene que llevarles agua en camiones cisterna. Entonces, esto es un desastre, una de las tantas cosas que un Estado bien ordenado, bien regulado y adecuadamente constituido, conforme a una constitución, debería poder atender. Bien, ¿qué es una constitución? Pregunta Yeta. Sencillamente, al más alto nivel de abstracción es el ordenamiento jurídico que da sustancia y fundamento a un Estado, a una comunidad política. Es como digo, al más alto nivel de abstracción. Es un ordenamiento, es el conjunto de normas que dan sustancia y vida jurídica a una comunidad política. Sabemos que las comunidades políticas son lo que se llaman ficciones jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son inventos. No invento en el mal sentido, sino una creación humana, porque una comunidad política es ya sea un Estado o alguna otra forma de organización política que las ha habido de maneras distintas. En la actualidad la forma predominante es el Estado, pero ha habido otras formas de organización política. Una organización política o una comunidad política es una ficción jurídica, es algo que se crea, una creación del género humano. No es algo que existe naturalmente en el mundo. O sea, no es lo mismo que una montaña, no es lo mismo que un lago, no es lo mismo que un río, no es lo mismo como sea, no es algo que se crea, ¿cierto? Y en ese sentido, una comunidad política se diferencia de un país. Un país es una noción más bien geográfica, ¿no? Que denota un territorio. Una comunidad política es una ficción jurídica, y lo que le da forma, contenido y sustancia a una comunidad política es su constitución. Hay un asunto importante, Yeta, que creo yo que merece la pena recalcarse. Dije yo que al más alto nivel de abstracción, la constitución es la ley fundamental, digámoslo así, la norma fundamental, la ley fundamental del Estado. Pero la constitución puede ser escrita o no escrita, y esa es una observación sumamente importante, porque la particularidad de las constituciones escritas, o la característica de las constituciones escritas, es una particularidad de la época moderna. Antes de la época moderna, antes del siglo XVIII, no había constituciones escritas.
había quizás algunas leyes que se consideraban fundamentales, algunas normas jurídicas que habían sido codificadas de alguna u otra forma, pero también había muchas tradiciones y convenciones que sustentaban la comunidad jurídica de manera no escrita, no estaban escritas, no estaban codificadas en un solo documento. Se considera que la primera constitución escrita de importancia en la época moderna, la constitución de Estados Unidos, aunque anteriormente hubo en algunos de los estados de Estados Unidos constituciones para esos estados. Me parece que la primera fue la Constitución de Virginia de 1776, constituciones escritas, pero como quiero repetirlo, también hay constituciones no escritas, y en ese sentido es muy importante la distinción. El Reino Unido hasta el día de hoy tiene lo que se llama una constitución no escrita. O sea, la constitución del Reino Unido, que es interesantísima, y los estudios constitucionales en el Reino Unido son una rama sumamente fascinante, precisamente porque destacan esta característica de una constitución formada por convencionalismo, por algunas leyes que se consideran principales, por algunas tradiciones, por algunas prácticas. Esa constitución del Reino Unido no es una constitución escrita, es una constitución que tiene, como se diría en inglés, bits and pieces, partes que emanan de cierto instrumento jurídico, partes que emanan de ciertas prácticas y demás. El componente fundamental, o no fundamental, pero digamos el componente original, es más bien el componente más antiguo de la Constitución del Reino Unido, es la Carta Magna. Y hay allí algunos que era un contrato, por cierto, era un convenio, un tratado de paz entre el rey y los nobles, los pares del reino, ¿no? Entonces, a partir de ese contrato, de la Carta Magna, de ese acuerdo, ese tratado entre ellos, hay una serie de enunciados y algunos de ellos todavía forman parte, se consideran parte de la Constitución inglesa, la Constitución británica. Entonces, en ese sentido, es importante hacer esa distinción porque hasta el siglo XVIII no había constituciones escritas. Lo que predominaba era lo que acabo de señalar, esta constitución no escrita, y las tenían, los reinos de Europa tenían sus constituciones no escritas, y existía por lo menos en los sectores políticos, por lo menos entre los sectores políticamente activos de esos lugares, existía la idea de la antigua constitución. Recuerdo haber leído un artículo interesantísimo sobre las apelaciones a la antigua constitución de la corona de Castilla, del reino de Castilla, por parte de personas influyentes en América, antes de la independencia y antes de estos movimientos separatistas. Se hacía alusión a nuestra antigua constitución. ¿Y qué formaba parte de esa antigua constitución? Formaban parte, por ejemplo, las partidas del rey Alfonso, formaban parte otras codificaciones, algunas otras leyes que habían sido emitidas, y también costumbres y tradiciones. Entonces, eso es muy importante. Yo diría, Yeta, para concluir la reflexión sobre este punto, que la redacción de constituciones, o sea, la idea de la constitución escrita es una idea muy ligada al proceso o digamos que a la revolución intelectual del siglo XVIII, y aquel criterio de racionalidad que formó parte de la Ilustración en esta gran revolución intelectual del siglo XVIII. Entonces, me parece a mí que la idea de escribir las constituciones viene de allí, para darles mayor formalidad, mayor claridad, mayor coherencia, y como dije, el proceso del constitucionalismo escrito, porque antes de eso había un constitucionalismo también, que es el que acabo de señalar, pero el constitucionalismo escrito comienza en Estados Unidos a raíz de su independencia del Reino Unido. Muchísimas gracias por tu respuesta, Carlos. La verdad es que interesantísimo entender los orígenes de las constituciones, y aprovechando el público que tenemos aquí hoy, empezando por mi queridísima Victoria Eugenia Myers, que es una asidua visitante a una cita con la historia. ¿Cuántas constituciones hemos tenido en Panamá? A ver, ¿quién nos puede dar esa respuesta? ¿Cuántas? A ver, ¿cuántas?
Cuatro constituciones. ¿Quién más? Esa es la cifra, Carlos. Alberto, ¿tú qué dices? ¿Cuántas son? 4 constituciones ha tenido nuestra querida república. A ver, Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo les daría otra estadística. Yo les daría otra estadística, pero para definitivamente que a partir de la fundación de la Segunda República en 1903 hemos tenido 4 constituciones. Pero yo quisiera hacer en este punto una reflexión que me parece, a mí en lo personal me parece interesantísima. Y es una reflexión que está engarzada en la historia de Panamá. Estuve leyendo hace unas horas el extraordinario ensayo de Salvador Sánchez sobre la historia constitucional de Panamá, muy recomendable. Un ensayo que es bastante sucinto y muy útil al respecto. Está disponible en el internet. A los que les interese pueden conseguirlo sencillamente escribiendo Historia Constitucional de Panamá y Salvador Sánchez. Y el otro texto que me ha acompañado en las últimas horas también en preparación para esta charla es el extraordinario libro del doctor Italo Antinori sobre Panamá y su historia constitucional. Y no sé si pueden ver el título, pero en el subtítulo, el doctor Antinori pone entre paréntesis 1808 a 2000. Entonces eso ya nos va dando un indicio importante. Este libro que se publicó en 2000, me comenta el doctor Antinori que está siendo revisado y yo creo que vamos todos a estar muy agradecidos con una nueva edición de este texto que es muy completo y muy interesante en el sentido, en relación con la pregunta que hace Yeta. ¿Cuántas constituciones ha tenido Panamá? Bien, yo diría que como punto de partida deberíamos tomar una visión histórica. Ha habido muchas divisiones. Cuando fuimos a la escuela aprendimos que había distintos periodos de la historia panameña. Yo dividiría la historia panameña en 2 grandes periodos. El periodo de la dominación española y el periodo republicano. Esos son los 2 grandes periodos, a mi modo de ver. Hay otros autores que los han dividido o otros pensadores que han dividido la historia en otros segmentos. Yo diría que son esos 2 grandes. Antes, lo que ocurrió antes de la llegada de los españoles es interesantísimo e importantísimo, pero no engarza dentro de una concepción histórica porque la historia se basa fundamentalmente la historia se basa en recuentos escritos. Como antes de la presencia de los españoles no había escritura, entonces ese periodo importantísimo es área de dedicación de otras disciplinas, de la arqueología, de la antropología y demás. Y con eso no minimizo la importancia del periodo, que es fundamental. Sin embargo, si nos atenemos al criterio histórico más estricto, entonces los periodos me parece a mí que serían que la historia inicia con la llegada de los españoles alrededor de 1500. 1501 es el primer avistamiento de nuestro territorio por parte de un español, y el periodo republicano que comienza en 1821. A nosotros nos enseñaron en la escuela que comienza en 1903, pero el periodo republicano comienza en 1821. Eso es lo que conmemoramos este año. Y eso es lo que para mí es fundamental, y creo que he tenido la oportunidad de decirlo aquí antes y lo diré hasta que se aburran de escucharlo. Lo fundamental de 1821 es la adopción del sistema republicano. En nuestro trayecto, que ha sido un trayecto de luces y sombras, y de accidentes y también de logros felices, en nuestro trayecto republicano, iniciamos nuestro trayecto republicano de la mano de Colombia y además de Venezuela y de Ecuador. Eso no lo podemos olvidar. Y allí fue cuando se adoptó el sistema republicano de gobierno. Entonces, a partir de esta periodización de la historia panameña, consistente en 2 grandes bloques, la dominación española y el periodo republicano, yo les comentaría que hemos tenido en Panamá, ¿están listos para la cifra? 26 constituciones. 26 constituciones. Y esto es bien importante. Es bien importante por muchas razones. Pero la principal de ellas, me parece a mí, es que tenemos una tradición constitucional eminentemente ligada al sistema republicano que se remonta a 200 años. Esto es muy importante.
La primera constitución de esa enumeración tan abundante de constituciones, no es una constitución republicana, es la constitución de la monarquía española de 1812. Es la primera constitución escrita que tiene España. Y quienes están presentes, que estudiaron en España o que están familiarizados con la historia constitucional de España, veo aquí varias caras de juristas. Pisco Márquez está con nosotros, a quien saludo, lo mismo que Victoria, a quien ya saludó Yeta, pero yo no había tenido la oportunidad de saludarla, así que lo hago ahora. Y otras personas que nos acompañan también, que estarán familiarizadas con esta historia, sabrán que la Constitución de Cádiz, se llama Constitución de Cádiz, pero el título de la Constitución es la Constitución de la Monarquía Española, dictada en Cádiz en 1812. Es la primera constitución escrita que hay en España y es un intento por también cambiar, o representa un intento por cambiar el sistema del absolutismo monárquico por el de una monarquía constitucional. Vino el rey 2 años después, Fernando VII, el supuesto deseado, y desbarató la constitución, fue lo primero que hizo. Pero la constitución que estuvo vigente esos 2 años se volvió a instaurar en 1820. O sea, un año antes de que Panamá se independizara. Así que formalmente y teóricamente, porque los efectos directos de la Constitución no habrán sido muy pronunciados, aunque el doctor Alfredo Castillo Calvo ha hecho averiguaciones muy interesantes en este sentido recientemente, que serán próximamente publicadas en el libro que tiene ya casi en la puerta del horno sobre la independencia en 1821. Entonces, los efectos pues no fueron tan prolongados. La Constitución no estuvo vigente en Panamá tanto tiempo, como dije, 2 años, entre 1812 y 1814, y después un año entre 1820 y 1821, sin embargo, es la primera. Entonces, tenemos durante el periodo de la dominación española una Constitución y durante el periodo republicano tenemos 25 constituciones. Bien, entonces, esa es una manera de verlo. ¿De qué otra forma podemos verlo? Bien, de las 26 que hemos tenido en total, 9 han sido supranacionales. ¿Qué significa eso? Que son constituciones de entidades más amplias que abarcan más que Panamá. O sea, Panamá como parte del Imperio Español, en primer lugar, o Panamá como parte de la República de Colombia, que es la Gran Colombia fundada por el libertador Simón Bolívar, o como Panamá o de Panamá como parte de Colombia, ya la Colombia reducida, la Nueva Granada, que después cambió su nombre a Colombia, y en ese sentido hemos tenido 8 constituciones que yo denominaría supranacionales. Supranacionales, ¿por qué? Porque rigen en un territorio un Estado nacional del que forma parte Panamá, que es más amplio que Panamá, pero Panamá forma parte de él. Entonces, allí están las constituciones colombianas además de la de Cádiz, que les dije de 1812, están las constituciones colombianas de 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863, de la cual, por cierto, emanó de la Convención Constituyente de Río Negro, y de esa convención fue presidente el doctor Justo Arosemena, la de 1863, y la última del periodo colombiano, de nuestra Unión a Colombia, la Constitución de 1886. Así que ahí hay 8 constituciones colombianas y una más, la española, para un total de 9 que tuvieron vigencia en Panamá desde que se inicia el constitucionalismo escrito. Entonces, yo diría que esas son 9 constituciones supranacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué hay de las constituciones propiamente panameñas? Bueno, aquí dijeron que eran 4, y ciertamente, como dije yo, desde la separación de Colombia en 1903 hemos tenido 4 constituciones, pero antes de eso tuvimos 7. Nuestra primera constitución, la primera constitución panameña, esto no lo podemos olvidar nunca, la primera constitución panameña fue la de 1841. La constitución que dictó la Asamblea Constituyente del Estado del Istmo, nuestra primera república, en 1841. Esa fue la primera. Después de eso, durante el periodo federal de Colombia, un periodo que se extiende abarca entre 1853 y 1886,
Durante ese periodo, el Istmo de Panamá, constituido primero como Departamento de Panamá y después como Estado de Panamá, el Istmo de Panamá tuvo 6 constituciones. La Constitución de 1855, la de 1863, la de 1865, la de 1868, la de 1873 y la de 1875. Allá hay 6. Más la Constitución de 1841, la primera Constitución panameña, son 7. Y a esas debemos sumar las constituciones que hemos tenido desde el establecimiento de la Segunda República en 1903, o sea, la de 1904, la de 1941, la de 1946 y la de 1972. Pero ahí no termina la cosa, porque a partir de la Constitución colombiana de 1853, conocida con su nombre de Constitución Centro Federal, me remito nuevamente al libro del doctor Antinori, que explica esto de una forma muy interesante. La Constitución Centro Federal permitió el establecimiento de constituciones provinciales. Y eso no lo sabemos o no nos acordamos. Entonces, tuvimos en Panamá 6 constituciones de ese tipo. Tuvimos constituciones en las provincias. No sé si recordarán ustedes que hace unas semanas hablamos acerca de Azuero. Bueno, había una provincia de Azuero. Como algunas recordarán, algunas personas que estuvieron aquí recordarán que hablamos de eso, la provincia de Azuero. Bueno, la provincia de Azuero, bajo la Constitución colombiana de 1853, tuvo su propia constitución, pero no tuvo una, sino 2. Una en 1853 y otra en 1854. La provincia de Veraguas, Magui, tú que tienes familia allá, en la provincia de Veraguas y otras personas presentes, la provincia de Veraguas tuvo 2 constituciones, en 1853 y 1854. Allí van 4. La provincia de Panamá tuvo una constitución en 1853 y la provincia de Chiriquí tuvo una constitución en 1853. Esas son las provincias en que estaba dividido el Istmo de Panamá en ese momento. O sea que hay 6 provinciales. Entonces, para recapitular, si me preguntaran a mí cuántas constituciones hemos tenido en Panamá, Yeta, yo te diría, hemos tenido 26. 9 constituciones supranacionales, 11 constituciones panameñas y 6 constituciones provinciales. ¿Qué nos dice eso? Más allá de una pregunta de trivia, ¿qué nos dice eso? Que nosotros tenemos una tradición constitucional y que vale la pena recuperarla. Y hay aspectos importantes en esa tradición constitucional. Yo no soy constitucionalista, ni siquiera soy abogado. Me da a veces tengo algo de reticencia de conversar acerca de estos temas, sobre todo cuando hay juristas distinguidos de nuestro foro presentes en la sala, que quizás no, seguramente podrían abundar acerca de estos temas con mucha mayor propiedad que yo. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia política, sí hay algunos aspectos que me llaman la atención, aspectos importantes. Si ustedes me fueran a preguntar a mí cuál es la constitución más importante de todas estas que he enunciado, de las 26, yo diría que la Constitución colombiana de 1886 es la más importante para nosotros todavía hoy. Esa fue la base de nuestra Constitución de 1904. Algo moderado, o sea, se moderaron algunos de los principios enunciados en la Constitución de 1886, se moderó por una Constitución muy centralista y muy, yo diría que hasta autoritaria. Entonces, esos elementos se moderaron un poco, pero ese es el fundamento, diría yo, del constitucionalismo de nuestra Segunda República. Así que para mí, la más importante de todas estas constituciones que hemos mencionado es la Constitución colombiana de 1886. Y yo me pregunto, pues yo no estoy familiarizado con las facultades de Derecho del país, pero yo me pregunto si en las facultades de Derecho del país se estudia la Constitución colombiana de 1886 como fuente de nuestro constitucionalismo de la Segunda República. También me pregunto si se estudia el constitucionalismo del periodo federal, que a mí me parece fundamental, porque Yeta, el momento de nuestro país en que hubo mayor amplitud, al menos teóricamente, y una mayor protección a los derechos fundamentales, fue el periodo liberal. Ese periodo que va de 1800, para Panamá, que va de 1855 a 1885, si vemos las constituciones. Ahora, hay que hacer una salvedad. Una cosa es la teoría de la Constitución, otra cosa es la práctica. Pero si nos concentramos en la teoría,
el periodo de nuestro país, de nuestra historia, en el que hubo mayor libertad en nuestro territorio, por lo menos según lo enunció la Constitución, fue el periodo liberal, entre 1855 y 1885. También me dirán que, bueno, que fue un periodo de desorden, que fue un periodo de irregularidad, que es ese desastre de tener una Constitución cada 2 años, que bueno, todo eso es cierto. Pero si miramos al menos la parte que tiene que ver con derechos individuales, con los derechos civiles, ese es el momento de mayor amplitud. Se estatuía la libertad de expresión, por ejemplo, sin ninguna limitación, así dice la Constitución. Las constituciones dicen eso, parafraseo, pues, porque no son varias constituciones y no me memoricé el texto de cada una de ellas, pero básicamente lo que se dice, se instaura o se protege la libertad de expresión sin ninguna limitación. Entonces después fue que vinieron, antes, por supuesto que las había, por supuesto que antes del periodo federal hubo limitaciones a la libertad de expresión, y después, a partir de la Constitución de 1886, se establecen también límites o restricciones a la libertad de expresión, inclusive hasta hoy en la Constitución. Entonces, yo creo, Yeta, que en primer lugar seguramente habrá otros que puedan tener otros criterios, pero yo creo que el hecho está ahí, que estas constituciones han existido. Estas constituciones se escribieron, se aprobaron y se promulgaron. Entonces yo, si me preguntan a mí, yo diría son 26. Y en segundo lugar, me parece que el hecho de que tengamos esto indica muchas cosas. Indica inestabilidad, indica desorden, como he dicho antes, pero también indica que tenemos una tradición constitucional y tenemos a dónde recurrir. Esto me parece a mí muy importante. Tenemos a dónde recurrir para tratar de organizar y ordenar nuestro país, nuestro Estado, nuestra comunidad política de una mejor manera. Hola, Carlos. Bueno, aquí feliz de compartir con ustedes hoy y de instruirme en este tema que es tan real y tan necesario y que debemos hablarlo con propiedad definitivamente. Pero bueno, me llama la atención que tenemos 75 años de no cambiar la Constitución, ¿no? Antes la cambiábamos mucho más rápidamente y ahora creo que ya vamos por 75 años. Pues el último fue en 1946, o me perdí uno. Bueno, y ese es un aniversario importante. La Constitución de 1946 cumplió 75 años el 1 de marzo, pero después de eso recuerda que hubo un golpe militar y la dictadura impuso su Constitución de 1972, que es la que está vigente, y esa ha sido reformada en 4 ocasiones. Así que en realidad la última vez que se reformó la Constitución fue en 2004, hace 17 años. Y la Constitución vigente en estos momentos es la Constitución de 1972, adoptada hace 50 años, 49 años, ¿no? Para ponerlo así. Ok, pero en el 2004 no hubo grandes cambios realmente. Nosotros nos hemos quedado principalmente con la anterior, ¿no? A mi criterio, la Constitución de 1972 sigue vigente y es una Constitución de orígenes militaristas. Y es una Constitución de un contenido también autoritario e inconveniente. Y esto lo podría explicar yo un poquito más de detalle. Pero para precisar la información que acabas de solicitar, Mona Lisa, yo repetiría lo que dije antes. La Constitución de 1972 fue impuesta por la dictadura militar. Ellos después inventaron que hubo y representantes de corregimiento que la aprobaron y que ellos se llamaban constituyentes, pero eso es mentira. Esa constitución emanó de una comisión que nombró la dictadura para supuestamente revisar la Constitución de 1946, y lo que hicieron fue crear un adefesio, un asunto absolutamente descabellado, que el doctor César Quintero, quizás nuestro principal constitucionalista en la segunda mitad del siglo XX, llamó como una anomalía, describió como una anomalía en el constitucionalismo americano, por una serie de contenidos absolutamente descabellados e inconvenientes, el principal de los cuales, por supuesto, es el malhadado artículo 277. El artículo 277 de la Constitución original de 1972 reconocía como líder máximo de la Revolución Panameña SIC,
y pongo todo eso entre comillas, al señor Omar Torrijos Herrera. Y en el reconocimiento de esa, no sé si llamarla función o liderazgo o qué cosa, en el reconocimiento del señor Torrijos como líder máximo, le asignaba una serie de funciones que, como dice el doctor Quintero, como dice el doctor, no solamente el doctor Quintero, ha habido muchísimos otros analistas de la Constitución, el doctor Pedreschi también, el doctor Mario Galindo, el doctor Antinoria, quien ya mencioné, y muchas otras personas que han comentado esa Constitución, precisamente por el adefesio, el bodrio que constituye, ¿no? En el ejercicio de ese liderazgo de Torrijos se le asignaban diversas funciones. Esto está en la Constitución, esto no lo inventé yo, vayan y busquen el artículo 277. Nombrar y separar libremente a los ministros de Estado, a los procuradores, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, participar no había una asamblea en ese momento, había una cosa que se llamaba Consejo de Legislación, nombrado también por él, y él también participaba en eso, y participaba en la Asamblea de Representantes, y por supuesto que nombraba a todos los oficiales de la Guardia Nacional. Entonces había una concentración, además de otras funciones que se le daban, que podía llevar a cabo otras funciones que no solo corresponderían al presidente, sino al órgano ejecutivo actuando de conjunto con el órgano legislativo. Entonces, en resumidas cuentas, la suma del poder público se puso en manos de este señor. Eso lo dice el artículo 277. Una vez más, no lo estoy matizando, ni aumentando, ni exagerando, ni haciendo uso de ninguna hipérbole. Está siendo bien objetivo. En este sentido, sí, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a ver el artículo 270. Es muy fácil, se pone Constitución Panamá 1972, artículo 277, y les va a salir. Entonces, ese artículo estuvo vigente 6 años, entre 1972 y 1978. En 1978 hubo unas reformas algo modestas que permitieron la elección de parte del Consejo de Legislación. Entonces, parte de los legisladores, alguna parte fue elegidos en las provincias, y se cambiaron también algunas normas que permitieron que se renovaran, que volvieran los partidos políticos, porque los partidos políticos, recuerden ustedes que fueron proscritos por la dictadura en 1969. La Junta de Gobierno, la Junta Militar emitió un decreto en 1969 que dice: proscríbanse los partidos políticos, y así de un plumazo eliminaron los partidos políticos. Entonces, la reforma del 78, porque estableció el régimen electoral, y eso permitió, incluyó un capítulo sobre el Tribunal Electoral, lo que quiero decir, y eso permitió que se reanudara la vida partidista en Panamá. Pero la vida partidista se reanudó bajo las condiciones impuestas por la dictadura. Por eso es que yo he dicho anteriormente que no solamente nuestra Constitución, sino nuestro sistema electoral y nuestro sistema de representación vienen de la dictadura. Y eso es un problema. Eso es un problema porque evidentemente para todos, ni la Constitución, ni el sistema de representación, ni el sistema electoral son adecuados a nuestras necesidades. Entonces, la reforma más importante que hubo fue en 1983, cuando se intentó, bueno, se eliminó la Asamblea de Representantes de Corregimiento, se eliminó el Consejo de Legislación, se reemplazó por una corporación denominada Asamblea Legislativa, que aparentemente, según la reforma, se parecía a la Asamblea Nacional que había antes, pero si uno escudriña un poquito más, uno se da cuenta de algunas diferencias importantes, sobre todo en el método de elección y aspectos que, combinados con otros elementos del sistema electoral, contribuyen a la configuración de una asamblea verdaderamente calamitosa. Entonces, esa fue una de las reformas que hubo en 1983, y también hubo otras que tuvieron
que ver con el reparto de poder entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. O sea, hubo un intento en ese momento por tratar de equilibrar, porque verdaderamente lo que había antes, hasta la víspera, era un sistema, un autoritarismo constitucionalizado. Posteriormente hubo reformas en 1994, ahí las principales son la que incorpora la administración del Canal de Panamá a la Constitución, o sea, el título sobre el canal, y la que proscribe el ejército. Esas fueron las dos grandes reformas de 1994, y en 2004 también hubo algunas reformas que trataron de mejorar un poquito la rendición de cuentas, podemos decirlo así. Entre una de las medidas, por ejemplo, que los magistrados, quienes fuesen designados magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no hubiesen ejercido cargo de mando de jurisdicción, se eliminó el segundo vicepresidente, se eliminó el segundo suplente de los diputados y demás. Allí veo a Pisco Márquez, que ha alzado la mano, si no me equivoco. Yeta, no sé si se le podrá permitir, o Mona Lisa, se le podrá permitir que intervenga. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo quería puntualizar un par de cositas. Como tú has dicho, efectivamente, la institucionalidad electoral que tenemos en realidad no data solamente de la Constitución de 1972, sino de antes, con las reformas constitucionales que introdujo Ernesto de la Guardia cuando fue presidente y que promovió en 1958, y que fue cuando se estableció el Tribunal Electoral. Pero ese Tribunal Electoral, si bien se le permitió continuar operando después del golpe de Estado de 1968, lo fue con enormes limitaciones y sujeto siempre a lo que acabas de señalar con respecto a esos poderes omnímodos, prácticamente a un absolutismo propio de un absolutismo cuasi monárquico que se le otorgó a Omar Torrijos Herrera, porque está con nombre propio en la Constitución, cosa que es muy significativa y muy peculiar, porque en otras constituciones del mundo eso no existe. Pero en 1983 y en 1972, perdón, cuando se aprobó ese texto constitucional, el sistema electoral que se estableció fue sumamente pobre y sujeto a esa férrea voluntad de la dictadura. Pero cuando se hicieron las modificaciones en 1983, sobre todo, porque antes hubo unas modificaciones tenues en 1978, esa constitución de 1972 tuvo unos cambios importantes en 1983. Ahí nacieron, por ejemplo, los circuitos electorales. Ahí ya se había eliminado la votación indirecta, porque hasta ese momento la votación se hacía de forma indirecta. El presidente era elegido por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento hasta 1978. Aristides Royo fue nombrado de esa manera. Pero ya en 1983 esa constitución introdujo modificaciones que volvieron a restablecer el voto popular directo, ya no indirectamente. Se habían restablecido ya también en 1978 los partidos políticos. Pero el celo por ir a una democracia me parece a mí que fue excesivo en ese momento, o por lo menos por aparentar que se iba a una democracia, porque los diputados que hasta 1968 habían sido elegidos por provincia, pasaron a ser elegidos por circunscripciones más pequeñas, como lo son los circuitos electorales. Vale la pena señalar que, de acuerdo con lo que señaló ese gran panameño que en el siglo XIX fue un eje determinante, no solamente de la política panameña, sino de la colombiana, que fue Justo Arosemena. Él dice que mientras las circunscripciones electorales son mayores, más posibilidades de acierto hay en la escogencia con calidad de los elegidos. Y llama mucho la atención que en 1983 hubiéramos derivado hacia las circunscripciones más pequeñas. Eso, por conversaciones que he tenido con el doctor Mario Galindo y con el doctor, pero sobre todo con el doctor Mario Galindo, porque él estaba presente en aquella comisión
de reformas constitucionales que se estableció en 1983 fue prácticamente una imposición del PRD, porque para ese momento se había concebido el restablecimiento de la elección de los diputados por provincias. Pero como veníamos del sistema de representantes de corregimiento, estos pensaban que se les salía mucho de las manos el tema si se mantenían circuitos, si se restablecían circunscripciones electorales tan amplias como las provincias, cuando ellos ya habían estado reducidos a solo los corregimientos. Entonces se fueron a un término intermedio, como lo fueron los circuitos electorales. Usualmente, siempre, no usualmente, siempre abarcan varios corregimientos. No hay ningún circuito electoral que tenga un solo corregimiento. Todos tienen más de un corregimiento, pero todos tienen mucho menos que una provincia. Es decir, el circuito electoral, la provincia de Darién, que es la provincia que tiene menos circuitos electorales, tiene 2. Ahora tiene 3 con el establecimiento de la comarca en Verá. De manera pues que esa era la única acotación que quería señalar, porque es cierto que estamos en una, que avanzamos en la Constitución que la Constitución de 1972 redujo sustancialmente las circunscripciones y es un sistema electoral inadecuado. Pero no se le puede cargar toda la responsabilidad solamente a los militares en ese sentido, sin perjuicio de que pudieran tener esa y muchas más responsabilidades, sino que nosotros mismos, cuando introdujimos modificaciones en 1983, permitimos que tuviéramos el sistema electoral de ese tipo de circunscripciones. Aparte de eso, debo decir en honor a la verdad que el sistema electoral de Panamá es bastante bueno. Se ha distorsionado en los últimos años, particularmente con esas donaciones sin control o subsidios que se hacen a los partidos políticos y a los candidatos durante los procesos electorales, y quizás con las fórmulas que están establecidas para el escogimiento de los diputados por medio de la representación proporcional. Pero no es lo más importante, me parece, que hay que destacar en el sistema electoral, sin perjuicio de que eso necesita ser modificado. Gracias. Eso era todo lo que quería decir. Gracias, Pisco. Muchas gracias por esa interesantísima acotación. Yo de lo que, bueno, tú y yo sabemos que no coincidimos en cuanto a mi apreciación acerca del sistema electoral. Tú dices que es muy bueno, yo pienso que es muy malo, pero yo sí quisiera rescatar algo importantísimo que tú has señalado, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Y es un aspecto que emana de la Constitución, es un aspecto que fue reformado, como muy bien lo has apuntado, en 1983, y que atañe a la representación. Tú dijiste que Justo Arosemena decía que mientras hubiese circuitos más amplios, había más oportunidad de elegir a mejor elemento más calificado. Bueno, Justo Arosemena no fue el primero en enunciar eso. El primero en enunciar eso fue Madison. Y yo estoy feliz de que Justo Arosemena haya recuperado esa idea. Madison lo establece en el Federalista. El Federalista es esa fabulosa colección que deberían poner a todos los muchachos a leer eso. Los que van a Estados Unidos a estudiar siempre tienen que leer el Federalista. Es un compendio de 86 ensayos que se produjeron en 1787-88 para promover la Constitución de Estados Unidos. Y fueron los autores Madison, Hamilton y John Jay. Madison, no me acuerdo si es en el número 10 o en el 51, pero lo dice. Esto es algo fascinante, es una deducción lógica a partir de las matemáticas. Como he dicho yo varias veces en estas reuniones, tenemos que afianzar el estudio de las matemáticas, es fundamental. Dice Madison, si en una sociedad la proporción de gente idónea es igual, es uniforme, la proporción de gente idónea es uniforme, en el circuito grande que en el circuito pequeño, entonces conviene tener un circuito grande, porque si se aplica esa proporción a un mayor número de personas, el número de personas idóneas va a ser más grande que en el lugar pequeño. ¿Cómo podemos presentar esto como un ejemplo? Vamos a decir que la proporción de gente idónea en una sociedad es 10%. 10% de la gente es idónea. El 90% no sirve para nada.
ni para taco de escopeta. ¿Ok? Pero el 10% sí sirve. Entonces, ¿qué dice Madison? Si la proporción es igual en el circuito pequeño y en el circuito grande, tenemos un circuito pequeño con 1000 personas, ¿cuánta gente idónea va a haber? 100. Pero si tenemos un circuito grande con 100,000 personas, ¿cuánta gente idónea vamos a tener? Vamos a tener 10,000 personas. Entonces decía Madison, es mejor tener, él hablaba de la república, y decía mejor tener una república de mayor población, porque así vamos a tener más gente competente y gente idónea. ¿Qué hicieron en Panamá en 1983 en esta reforma acerca de la que hablamos, que mencionó Pisco y la describió muy bien? ¿Qué ocurrió en Panamá? Se impuso la voluntad de la dictadura y del PRD. Y en este sentido me refiero, no me crean a mí, me remito al doctor Humberto Ricord, otro constitucionalista con quien yo conversaba mucho, marxista, por cierto. Yo no tengo problema con que haya sido marxista, otra gente quizás sí. Pero les digo lo que comentó el doctor Ricord, lo tiene escrito. El sistema de representantes de corregimiento impuesto por la dictadura en 1972, base populachera de apoyo torrijista. Esa frase sí me la memoricé. Entonces, evidentemente, ellos querían que ese sistema continuara y ellos querían continuar dominando. Entonces, por eso pusieron esos circuitos pequeños en vez de poner las provincias, lo que habló Pisco. Hasta el 68 había provincias y los diputados se elegían en las provincias. Y en 1945 se eligieron constituyentes en las provincias y en un circuito nacional, precisamente siguiendo el criterio de Justo Arosemena y antes de Justo Arosemena de Madison, que dice, mientras más amplio sea el circuito, más posibilidad hay de tener gente idónea. Y así fue como eso fue el resultado en el 45, que hubo más gente idónea que fue a la asamblea. ¿Qué intentan hacer acá? Tener circuitos más pequeños donde la gente dependa más del clientelismo, dependa más de los favores, dependa más del personalismo, que son los criterios, que son las claves de la elección Carlos, en Panamá. a eso obedece esas políticas localistas de fraccionamiento de los corregimientos que existen en este momento, precisamente para poder ejercer mayores controles por parte de los diputados electos precisamente en esos circuitos. Totalmente. Y el doctor Márquez lo sabe porque el doctor Márquez fue magistrado en el Tribunal Electoral. Y como digo, tenemos diferencias de criterio acerca del sistema electoral, pero en este punto tenemos, o sea, cualquiera que estudie el sistema se da cuenta de eso. Entonces, ¿cuál es una emanación directa de nuestro constitucionalismo y de nuestro sistema electoral? Que nosotros tenemos una política con un partido dominante y ese partido dominante se llama PRD. Esto no lo he inventado yo tampoco y esto no es un criterio personalista mío. De esto sí puedo hablar con propiedad, con toda la propiedad del mundo, porque es un aspecto que atañe a la ciencia política. Hay una clasificación de sistemas de partidos de acuerdo con ciertas características. El sistema bipartidista, el sistema de dos partidos y medio, el sistema con partido dominante, el sistema multipartidista sin partido dominante. Y eso depende de unos puntajes que se recaban a partir de los resultados electorales. Esto es un asunto de ciencia política, y esto es la parte más científica de la ciencia política, es esta precisamente, porque depende de los números, es un análisis numérico. Y de acuerdo con ese análisis numérico, Panamá tiene un sistema de partidos con partido dominante, y el sistema de partidos con el partido dominante es el PRD. Ese es el partido que ha dominado nuestra política desde que fue fundado en 1979. Y la reforma del 83, a lo que apuntó, como bien lo ha dicho el doctor Márquez, lo ha explicado mejor que yo, es al predominio de ese partido a través de un sistema de clientelismo y un sistema de personalismo y un sistema de dádivas y favores y demás, fundamentado en esos pequeños circuitos que están constitucionalizados. Así que yo creo que quizás he brincado a otros puntos de la agenda y les pido tanto a Yeta como a Mona Lisa disculpas en ese sentido, porque me parece que he desvariado un poco del guión que habíamos establecido inicialmente, pero a mí me parece que es fundamental e importantísimo que estas cosas se conozcan. Porque todos nos quejamos, como está todo el mundo con la quejadera de que no hay agua.
Y todos nos quejamos del mal funcionamiento y que se roban la plata y que no, la educación es pésima y que todo lo más. Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos un sistema mal organizado. Ese es el punto de partida. Tenemos un sistema mal organizado. A partir de una constitución, no voy a darle calificativos negativos, voy a decir que no es una constitución adecuada ni conveniente. Y no es una constitución que da lugar a un sistema electoral que no es adecuado ni conveniente, como lo hemos visto, que a su vez da lugar a un sistema de representación que no es ni adecuado ni conveniente, porque no hay nadie en esta sala que me diga que se sienta representado por su diputado en la Asamblea Nacional. No hay uno solo que me vaya a decir que se siente bien representado, y mucho menos por su representante de corregimiento. No hay uno solo. Entonces, ¿tenemos un problema o no tenemos un problema? ¿Y de dónde parte ese problema? Ese problema, a mi modo de ver, parte de la Constitución. Pero la buena noticia, lo que a mí me gusta a partir de charlas como esta, de reflexiones como esta, de espacios como estos que me permiten a mí y a los demás, evidentemente, reflexionar sobre estos puntos, es que tenemos una tradición muy, muy amplia, una tradición que se remonta a 200 años, como lo hemos visto, a partir de la Constitución de Cádiz de 1812, pasando por toda la experiencia de Unión a Colombia, que muchas veces nos queremos olvidar y nos queremos divorciar de esa experiencia. Yo soy muy crítico primero que todo, del régimen colombiano, del gobierno colombiano en Panamá. Me parece que fue, que tiene muchos aspectos criticables. Y también he sido muy crítico después de 1903 de la manera como Colombia nos ha tratado, no cabe la menor duda, pero eso no significa que tenemos una experiencia en conjunto, que esa experiencia es que la experiencia constitucional es muy importante dentro de esa experiencia y que es algo que merecemos estudiar y que tiene aspectos muy positivos. Yo hablé hace un instante y recalqué el hecho de que al menos constitucionalmente, no ha habido un momento de mayor amplitud individual en Panamá que durante el sistema federal de 1855 a 1885. El momento en que hubo mayor reconocimiento de la autonomía del individuo. Que hubo otros problemas, que hubo sublevaciones, que hubo revueltas, que no le ponían caso, no le hacían caso a la Constitución, que había una constituyente cada 2 años. Todo eso es verdad. Pero es que nosotros nos aproximamos a la historia ¿de qué manera? De una forma objetiva, como dijo Mona Lisa. Nosotros nos aproximamos a la historia evaluando los hechos y los acontecimientos en su justa medida. Y yo creo que este es un asunto que no podemos desconocer. Y yo creo que en cierta medida lo desconocemos en tanto que le damos la espalda a toda la tradición constitucionalista o a toda la historia constitucional del siglo XIX, que es muy rica y muy importante. Una vez más pregunto, y no sé si en las facultades de Derecho estudian estas cosas. Por ejemplo, no sé si estudian la Constitución del 86, que como dije me parece que es la más influyente de todas. Pero Mona Lisa, me he extendido muchísimo, así que no sé si había otras preguntas que... No, sí, sí. Sé que nos queda poco tiempo, aunque ha sido interesantísimo todo esto, pero te voy a decir los temas que serían buenos recalcar ahora mismo o mencionar y tú los manejas en el tiempo como prefieras. Claro. Creo que hablando de todo esto sería bueno tratar y explicar cómo se genera la Constitución, qué es la Asamblea Constituyente y cuál es la forma más democrática y participativa para realizar los cambios que obviamente se necesitan hoy en día. Quizás puedes coger ciertas áreas, obviamente ha sido fácil en ciertas épocas y en otras hemos tenido años y no hemos logrado hacerlo, así que tú no puedes ilustrar en ese momento. Sí, claro yo quisiera intervenir un momentito para decirte que tengo conocimiento de causa por mi familia. Mi papá le ha dedicado horas, días, meses y años a trabajar en las reformas constitucionales que este país tanto necesita. Como miembro de APEDE, Victoria está aquí y es testigo de eso. Y así como él, muchísimas personas más han donado de su tiempo para lograr hacer los cambios que este país tanto necesita. Todo eso, ¿qué se hace con eso? Se tritura, se bota, se quema, que aquí en este país hay talento para tener la constitución que nos merecemos. ¿Cómo es posible que no tengamos la valentía de hacer lo que tenemos que hacer? Exactamente, así es. Ha habido varios proyectos, ha habido varias propuestas
Inclusive yo mencioné al doctor Quintero hace un momento, antes de su lamentable fallecimiento. El doctor Quintero lideró una comisión que produjo un texto de constitución para Panamá. Eso se hizo en la Universidad de Panamá y ha habido otros proyectos también. El presidente Martinelli nombró una comisión también, esa comisión también produjo un texto y demás. O sea que esto es un asunto que se ha estudiado. Y como dije, tenemos una historia constitucional. Imagínense ustedes, tenemos 26 constituciones. Entonces, allá hay un material para un estudio comparado de primer orden. Y como dice Yeta, no hay excusa para que no tengamos una buena constitución. Lo que pasa es que no queremos enfocarnos en estos asuntos. Preferimos mirar los problemas, pero no queremos estudiar. Eso es una particularidad del panameño. A la gente no le gusta leer, a la gente no le gusta informarse, a la gente no le gusta reflexionar. Y yo creo que ese es algo fundamental que hay que hacer. Hay que leer y hay que darse cuenta de estas cosas. Lo que ha señalado Pisco aquí es sumamente valioso e importante. Yo diría que el principal problema que tenemos, para un poco abordar las preguntas rápidamente, las preguntas que hizo Mona Lisa, y también para considerar la pregunta que hizo mi querido estudiante Amílcar Pinzón, que hizo una pregunta por el chat. Yo diría que el principal problema que tenemos aquí precisamente y es algo que nadie menciona, y es el sistema de representación. ¿Por qué? Porque si queremos una democracia, y yo parto de esa base, ahora, hay gente que dice que no le gusta la democracia y que la democracia no funciona. Con esa persona yo puedo conversar, pero por supuesto que nunca voy a estar de acuerdo. Entonces yo parto de la base que queremos una democracia. Una democracia moderna necesariamente tiene que ser una democracia representativa, por lo menos a nivel nacional. A nivel local, municipal, puede haber experiencias de democracia directa y democracia participativa más amplias. Pero a nivel nacional, el sistema tiene que ser representativo. Entonces, es una combinación de democracia con representación. ¿Democracia qué significa? Significa que el gobierno responde al pueblo, o sea, al demos. Y el demos es definido en su mayor amplitud. Porque antes había sistemas, hablamos de las constituciones del siglo XIX, había sistemas que eran republicanos. Todas esas constituciones eran republicanas, sobre todo las constituciones eran republicanas, pero no eran democráticas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente estaba excluida. Entonces, ¿qué es una democracia? Es un sistema en que el gobierno responde directamente al pueblo, al demos definido de la forma más amplia posible. Entonces, eso se tiene que combinar con otra institución u otro mecanismo que es la representación política, porque no se puede ejercer directamente. No podemos asistir los 4,5 millones que vivimos en este país a la toma de cada una de las decisiones que hay que tomar. Eso no se puede. Es impracticable. Se puede hacer a nivel local, a nivel de los municipios, de una manera quizás un poquito más directa, pero a nivel nacional tiene que hacerse a través de representantes. Entonces, el sistema de representación es fundamental para el funcionamiento de una democracia. Y aquí tenemos un sistema de representación que está desvirtuado, que está adulterado. Esa es la palabra, adulterado, y que fue adulterado primero en 1972 y después en 1983. Cuando lo reforman en el 83, lo reforman, como decía Lampedusa, ¿cómo se llama la famosa novela de Lampedusa? El Gato Pardo, buenísima, debía leerse. El cambio para que nada cambie. Bueno, eso fue lo que hicieron en el 83, poner en vez de los circuitos provinciales y un circuito nacional que perfectamente bien pudiesen haber puesto, pusieron circuitos municipales y mantuvieron el sistema de representantes de corregimiento. Yo quiero saber si alguien en este país, cuando habla de la reforma, dice, que el método de elección de los magistrados, que ¿qué otra cosa dicen? Que sí, el presupuesto. ¿Quién habla de los representantes de corregimiento? Esa es la génesis de la podredumbre que tenemos en este país. Esa es, y yo no he oído a uno solo de los autodenominados expertos. Yo me excluyo porque no soy ni abogado ni constitucionalista, así que yo no entro allí. Pero aquí hay un grupo de autodenominados expertos que nos vienen y nos pontifican y nos dicen que lo otro. No he oído a uno solo hablar de que ese sistema hay que cambiarlo. Que es la observación que hace Amílcar. Uno de los digo yo que el error principal que hubo aquí. Y sobre eso podríamos tener una sesión, porque tenemos material para hablar de eso ampliamente.
Por ahí vi al Fulo Morales, a quien vuelvo a saludar con todo afecto, un gran panameño y una persona que ha servido a este país con abnegación y con un patriotismo que son ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Y con Fulo Morales he tenido estas conversaciones muchas veces. En Panamá en 1989 había la oportunidad, 89 no, porque fue en diciembre, a finales de diciembre, pero digamos en 1990, hubo la oportunidad para romper con ese sistema de podredumbre, pero se tomó la decisión de mantenerlo, mantener la Constitución, mantener ese sistema electoral, mantener el sistema de representación, mantener los representantes de corregimiento. Se tomó esa decisión. Entonces, hoy nos quejamos de la podredumbre, de la corrupción, del clientelismo, de todo lo demás. Bueno, eso es que viene de allá. Y hay gente que dice, todavía hay gente que dice, bueno, es que las constituciones no resuelven los problemas. Las constituciones no van a cambiar la corrupción. Bueno, pero si tenemos, es que no digo que no digo que es una varita mágica, que una constitución es una varita mágica, pero sí digo que una constitución nos provee un marco de referencia y un marco de actuación que tiene efectos políticos. De eso no cabe duda. Eso ha sido estudiado una y mil veces y lo vemos en nuestra historia. Aquí se instituyó un sistema de clientelismo y corrupción. Eso es lo que se instituyó y los resultados han sido esos: clientelismo y corrupción. Y ahora estamos metidos en un atolladero que no satisface a nadie, encima de todo con una pandemia, con un sector público que no puede resolverlo, no tiene la capacidad para resolver porque no salen de sus prácticas nefastas y corruptas, no salen de ese formato. O sea, no lo tengo que decir yo, ustedes lo ven, ellos no salen de ese formato. Y los resultados son ineficiencia, malos manejos, ineptitud y todo lo demás. Entonces, yo sí creo que es muy importante, atender u observar ese punto que prestarle atención a ese punto que señala Mona Lisa. ¿Cómo se cambia una constitución? ¿Cómo hacemos para cambiarla? Bueno, la constitución, ¿y cómo nacen las constituciones? Normalmente nacen de asambleas constituyentes. ¿Y qué es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente es una convención en la cual está depositada la soberanía del Estado temporalmente para refundar la República. Ese es el concepto de una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, en ese sentido, las constituciones normalmente emanan de actos constituyentes o de asambleas constituyentes reunidas con ese criterio, reunidas con ese propósito. No tenemos tiempo para ampliarnos mucho más, ya son más de las 11 de la mañana, así que yo lo que diría en este sentido es que a mi modo de ver, aquí sí hablo de mi opinión personal, una opinión que está adscrita a mis convicciones democráticas. La única manera democrática de llevar a cabo esa función es a través de una asamblea constituyente. No digo que no hay otras maneras. No digo que no hay otras maneras. Hay otra manera de hacerlo. Aquí tuvimos una constitución que nos dictó un dictador. Esa es una manera de adoptar una constitución. También puede haber otras fórmulas. Una fórmula de reforma que acá está contenida en la actual constitución. Pero como a mí me dijo el doctor Quintero una vez, ¿usted cree que esa constitución, vamos a lograr una buena constitución con ese método de reforma? Nadie, me dijo el doctor Quintero, palabras de él, nadie pone soga en su propio pescuezo. Esos diputados nunca van a cambiar el sistema de representación y tampoco van a cambiar otras cosas, pero ese sistema de representación que les da vida a ellos y origen a ellos, porque si no estuviera ese sistema de representación allí contemplado en la Constitución y en el Código Electoral, ellos aquí jamás tendríamos esos diputados. No digo que serían buenos, ni que serían perfectos, pero no serían como los que tenemos ahora, serían diferentes. Entonces, decía el doctor Quintero, nadie pone soga en sus propios pescuezos. Ese método de reforma por 2 elecciones, la que sale y la que entra, a mí no me parece que es conveniente. Que alguien nos dicte una constitución, que aquí se instaura una dictadura y que en la dictadura imponga un estatuto constitucional o una nueva constitución, tampoco me parece a mí que está bien. A lo mejor a ustedes sí les parece bien, a mí no. Yo soy partidario de la democracia. Entonces yo creo que la única forma democrática de hacerlo es a través de una asamblea constituyente. Y lo que está puesto en la Constitución, que esa era una pregunta también, lo que está puesto en la Constitución no es una constituyente.
primero que todo, la constituyente no se le pueden poner adjetivos. Eso de constituyente paralela, eso es una sin razón, para usar una palabra que emana del Quijote, ya que la semana pasada hablamos de Cervantes. Una sin razón. La constituyente es constituyente, punto. Y por definición es democrática, soberana y de plenos poderes. A la constituyente no se le pueden poner cortapisas. Ahora, sí hay asambleas constitucionales. Por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos está ese mecanismo, el de la Asamblea Constitucional, una asamblea que se elige exclusivamente para reformar la Constitución. Pero la idea de la constituyente es una idea más amplia, es la idea de refundar la República. Y entre las tareas de refundación está dictar y adoptar una nueva Constitución. Entonces, no estoy de acuerdo con aquel criterio de constituyente paralela, porque me digo que no tiene asidero en la teoría del poder constituyente, no lo tiene. No digo que no sea una fórmula y que no sea una fórmula que pueda funcionar en otras partes, eso no es lo que digo. Lo que digo es que eso no es una constituyente, es una asamblea constitucional que funciona paralelamente al resto de los órganos del Estado. Eso es algo distinto a una constituyente. Y reitero mi punto de vista de que lo que se necesita en este país es una constituyente bien organizada, con unas reglas para la elección de convencionales que atiendan específicamente a lo que dijo el doctor Mar, que no se pueden elegir en corregimientos, ni se pueden elegir de acuerdo con ese sistema de compra de votos, que es lo que impera aquí. Eso así no puede ser. Tiene que ser una asamblea elegida con criterios amplios y transparentes. Entonces, de esa manera me parece a mí que pudiésemos caminar hacia un mejoramiento institucional del país. Pero son temas que tendríamos que tratar con un poquito más de amplitud, Yeta y Mona Lisa, porque se nos acaba el tiempo. Pregunta un asistente que si hay asamblea constituyente en Estados Unidos. Hubo una convención constitucional en 1787, que fue de la que emanó la Constitución estadounidense, que aún está vigente, y la Constitución de Estados Unidos prevé que se pueda reformar esa Constitución a través de asambleas constitucionales, que no es lo mismo que una asamblea constituyente, de asambleas constitucionales. Eso está previsto en la Constitución de Estados Unidos, que, como creo que sabemos, tiene un mecanismo bastante complejo de reforma constitucional. Entonces, esos mecanismos existen en Estados Unidos. Nosotros tenemos una realidad distinta, nosotros tenemos, una situación distinta y tenemos necesidades distintas. Y yo creo que la necesidad de ordenar, la necesidad de regularizar, la necesidad de organizar esta república de una forma distinta es apremiante. Y reitero mi punto de vista, la única manera como yo creo que se puede hacer eso de forma democrática es a través de una constituyente bien diseñada y bien elegida. La única forma democrática. ¿Que es la única forma? No es la única. Hay otras formas, pero la única democrática para mí es esa. Así que diría eso, Yeta y Mona Lisa, en respuesta rápida a las preguntas. Rapidísima. Sí. Carlos, una cosa, tenemos a Ramón que tiene la mano levantada hace tiempo. Perdón, Ramón, adelante. Adelante, Ramón, y buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Ya hay muy poco tiempo, solamente 2 observaciones. Estoy de acuerdo contigo, yo le tengo mucho miedo a una constituyente si va a ser nombrada por actualmente como se eligen los diputados, porque vamos a tener un gran problema y ya veo quiénes van a quedar como constituyentes. Si fuera a nivel de provincia, ya tendría como que más respiro. Y la otra gran tragedia de todas las constituciones, puede ser las mejores constituciones del mundo, pero si tenemos un órgano judicial que tiene que decidir la constitucionalidad o no de ciertas normas y no lo sabe hacer, por más que tengamos la mejor constitución del mundo, seguimos teniendo la tragedia que tenemos. Muchísimas gracias, Carlos. Me encantó el tema de aprender que había tantas constituciones. Yo, mi tesis fue el presidente de la República en el derecho constitucional panameño. Y esa no me la sabía. Gracias, cariño. ¿Viste? Ay, a Carlos. Bueno,
Bueno, Muy bien. gracias, gracias. Es que hay que escudriñar el pasado y nos encontramos con cosas tan interesantes, tan fascinantes y tan gratificantes al mismo tiempo, que dan ganas de seguir explorando. Yo he quedado con muchas ganas de seguir revisando, porque afortunadamente tenemos muchos estudios sobre historia constitucional panameña. Creo que mencioné al profesor Moscote, al profesor Goitía, al doctor Alfaro, bueno, tantos otros que en décadas anteriores estudiaron la evolución. Bueno, el doctor, ¿quién más que el doctor Arosemena, a quien se refirió el doctor Márquez hace un rato, el doctor Justo Arosemena, que hizo uno de los primeros estudios constitucionales comparados de América? Entonces, hay un acervo al cual recurrir. Y también están todos los estudios colombianos, que yo creo que es importantísimo que revisemos. Estas son tareas que podemos emprender individualmente, y también podemos emprender en espacios como este y en espacios más formalizados también. Así que yo me siento muy contento de haber podido explorar un poquito más con ustedes estos temas, y les agradezco muchísimo su sintonía, a todas las personas que han tenido la cortesía y la amabilidad de unírsenos hoy. Hay varias personas, saludé al principio. Ahora, si me lo permiten, rapidito, quisiera saludar a mi pariente Daniel Céspedes, con mucho aprecio, a Ceci Salvador, Mónica Guerrero, que se fue a vacunar hoy, espero que le haya ido bien con su vacuna, a Puchi Cardose de Arosemena, que está con nosotros también, Marta de León de Bermúdez, María Elena Márquez, todas ellas muy queridas, y otras personas que se nos han unido también, Eida de Varela, que siempre nos acompaña, Guillermina Castillo desde Chepo, y otras personas que saludé al principio. Así que un gran saludo para todos y todas, y gracias por su sintonía esta mañana. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo creo que la despedida ya fue magistral de parte de Carlos, así que no voy a repetir yo todo, pero felices de seguir compartiendo con ustedes este momento, esta cita con la historia, y seguir cada día pudiendo compartir más con las otras personas que no vienen, gracias a todo lo que aprendemos de Carlos. Así es que mil gracias a todos por estar aquí, y nos vemos el próximo jueves en el mismo Zoom. Hasta luego. Magistral exposición, Carlos. Ahí tienes todos tus comentarios. Gracias, Carmen Gabriela. Gracias, Mónica. Me encanta que pude ser tu compañía. Muy contento. Saludos. Chao. Gracias. Chicas.